Buenos días, hermanos. Vamos a poner nuestros celulares en silencio, por favor, para no distraer a los hermanos que están junto de nosotros. Hoy en este día me ha tocado exponer la palabra. Igual, hermanos, a la distancia, buenos días. Vamos a hacer una oración para empezar con el estudio. Señor Padre Eterno, hoy en este día nos presentamos delante de usted, Padre mío, pidiéndole perdón porque a cada instante pecamos contra usted, Padre mío, y que esto que vamos a estudiar, Padre, nos sirva para saber cómo debemos conducirnos delante de usted, Padre, para que comprendamos, Padre mío, la grandeza de su majestad, aquel gran sacrificio que usted vino a hacer aquí a la tierra. Ponemos en sus manos, Padre mío, lo que es el culto, la dominical, también la dirección, que sean dirigidas por su Santo Espíritu, Padre, y que todo lo que se exponga y se cante sean de agrado para usted, sea para honra y gloria de usted, Padre. Ponemos en sus manos, Padre mío, nuestro conocimiento, que abra nuestro corazón, que si estamos faltos en algo, Padre mío, podamos componerlo, podamos ir adelante ante su presencia. Nos ponemos en sus manos y ponemos en sus manos cualquier lugar que se esté predicando su palabra verdadera, Padre. Aquel testimonio que usted dejó plasmado en las Escrituras. Todo lo ponemos en sus manos en nombre precioso de su Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanitos, vamos a comenzar. Vamos a ir a la primera carta de Pedro. Primera carta de Pedro. Capítulo 1. Primera carta de Pedro, capítulo 1. Vamos a leer del 17 al 21. Primera carta de Pedro, capítulo 1, del 17 al 21. El tema que hemos puesto para este estudio es aprendiendo a conducirnos con temor todo el tiempo de nuestro peregrinar. Aprendiendo a conducirnos todo el tiempo, aprendiendo a conducirnos con temor todo el tiempo de nuestro peregrinaje. Dice así: si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro, plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Bien, el título que le hemos puesto a este estudio es Aprendiendo a conducirnos con temor todo el tiempo de nuestro peregrinaje. Aprendiendo. ¿Por qué aprendiendo? La Escritura incluso dice que dejad de hacer lo malo y aprender a hacer lo bueno. ¿Por qué no nos dice dejar de hacer lo malo y hacer lo bueno? Sino porque nosotros no estamos capacitados para hacer cosas buenas delante de Dios. Podemos hacer cosas aparentemente justas y buenas delante del hombre, pero delante de Dios no estamos capacitados. Por eso la Escritura, toda la palabra de Dios es inspirada, tiene sabiduría,
Y dice que debemos de dejar de hacer lo malo y aprender a hacer lo bueno. También dice conducirnos con temor. Vamos a explicar el título. El temor. ¿Qué entienden por temor, hermanos? ¿Qué es lo que se les viene a la mente con temor? Pensar para hacer algo a veces, incluso dos veces, ¿no? Porque a veces piensa uno que es para las cosas de Dios, porque a veces para el mundo no le pensamos tener un temor a veces. Pero fíjese que hay veces que para el mundo tiene uno más temor. Incluso cuando va uno a hablar a una persona, que le va uno a testificar, hay veces que tiene uno más temor a esa persona que a lo que Dios demanda. Y el temor no es lo mismo que miedo. Es una palabra diferente. Temor y miedo. El temor, vamos a verlo como lo que expone el mismo Señor Jesucristo. Y vemos que nuestra mayor revelación es las palabras del Señor Jesucristo. No podemos ir a otra cosa. Incluso todos los apóstoles predicaron dependiendo a la enseñanza del Señor Jesucristo. Vamos a ir a un texto nada más para explicar la palabra temor, para que quede más en claro. Vamos a ir a Mateo 4:10. ¿Se acuerdan de cuando estuvo en la tentación? En el desierto. ¿Lo tenemos, hermanos? Mateo 4:10. Dice así: entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Acuérdense de ese texto, las palabras del Señor Jesucristo. Porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ahora ese texto, vamos a ver de dónde lo tomó el Señor Jesucristo. Deuteronomio capítulo 6. Capítulo 6, versículo 13. 6:13. ¿Lo tenemos, hermanos? Sí, amén. Dice así: al Señor tu Dios temerás, el temor, y a Él solo servirás y por su nombre jurarás. ¿Qué nos dice en Deuteronomio? Es el mismo versículo que está exponiendo el Señor Jesucristo como defensa ante Satanás en aquella tentación en el desierto. Pero como dijo el Señor Jesucristo, adorarás. Sí, la adoración. Aquí en el Deuteronomio capítulo 6, versículo 13 dice: al Señor tu Dios temerás. Y Jesucristo dice: al Señor tu Dios adorarás. Vemos que el temor, Jesucristo nos lo explica en el Nuevo Testamento. ¿Qué es el temor? La adoración a Dios. No es el temor como es lo que les decía yo. El temor y el miedo no es lo mismo. El miedo es una cosa, porque mucha gente dice: pero yo, ¿por qué debo de tenerle temor a Dios? Pues si Dios es amor. Dios no debo de tenerle miedo, temor, pero son palabras diferentes. Y aquí vemos la explicación del Señor Jesucristo, mucho más claro. Todo el tiempo. Recordemos que desde que se formó la tierra, desde la creación de la tierra, empezó a existir el tiempo. ¿Por qué todo el tiempo? Porque todo el tiempo que Dios nos permita vivir en esta tierra. En ese tiempo debemos aprender a conducirnos en adoración todo el tiempo hacia el Señor. Dice también en nuestro peregrinaje, y en el mismo versículo nos dice que somos peregrinos. ¿Qué entendemos por ser peregrinos, hermanos?
¿Qué entienden por peregrino? Exactamente. Alguien que viene como extranjero, nada más de paso, ¿no? Y vemos en Hebreos 11:13, nada más para que quede un poquito más claro y pueda ser la enseñanza más de nutrición para nosotros. Hebreos 11, capítulo 13. Aquí no está hablando de Abraham cuando deja su tierra. Dice, ¿lo tenemos todos, hermanos? Dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿Nosotros qué somos, hermanos? Extranjeros y peregrinos en esta tierra. ¿Ya entendido eso? Vemos que por eso la esperanza que tenía Abraham dice que ya no era de esta tierra, la esperanza que él tenía. Y dice que y no la andaba buscando porque tiempo tenía para volver a su tierra, sino que la miraba de lejos, la contemplaba. Bueno, dice, aprendiendo a conducirnos con temor todo el tiempo de nuestro peregrinaje. Y una pregunta que surge, ¿por qué debemos aprender a conducirnos en nuestro peregrinaje? ¿Por qué? Fíjese que en esta carta de Pedro lo que he encontrado es muy hermoso, porque si recordamos a Pedro, cuando estaba con el Señor Jesús, era inconstante, a cada ratito erraba en lo que él hacía. Y sin embargo, en esta carta él mismo nos está testificando su madurez que él ha tenido. Incluso nos está exhortando a cómo debemos conducirnos. Cuando él estaba con el Señor Jesucristo, él no sabía cómo conducirse rectamente delante de Dios. Y vemos en esta etapa de Pedro que ya está más maduro. Y así como nosotros, hermanos, debemos de sabernos conducir y debemos de ir madurando cada día más, no quedarnos estancados. Vemos, punto número 1, porque Dios es justo, dice, si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas, vemos que un ejemplo está con Pedro y Pablo. Pablo tenía conocimiento de la ley, tenía más doctrina, conocimiento. Pedro salió del vulgo. Vemos que no hay acepción de personas. Y dice que si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga. Tenemos un Padre, un Dios justo. Salmo 7:11 dice, Dios es juez justo y Dios está enojado contra el pecador todos los días. No contra el pecado, contra el pecador. Juzga según la obra de cada uno. Ahora aquí nos está diciendo Pedro que, dice, si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. Una pregunta, hermanos. Aquí nos está hablando de las obras. ¿Somos salvos por obras o por fe? Por fe. ¿Vamos a ser juzgados por obras o por fe? ¿Seguros, hermanos? Entonces aquí vemos ya una contradicción, porque dice, sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno.
¿Será que Pedro se equivocó? ¿Cómo ven ustedes? ¿Cómo ven? ¿Qué opinan ustedes? Porque aquí la Escritura toda es inspirada por Dios y la Escritura no se contradice. Y aquí Pedro nos está diciendo que vamos a ser juzgados según la obra de cada uno. ¿Sí? Santiago dice, muéstrame tus obras y yo te muestro. Muéstrame tus obras sin tu fe y yo te mostraré mis obras por mi fe. Pero también dice, Efesios, dice que somos salvos por gracia por medio de la fe. Exactamente. Ahí queremos explicar Exactamente, es lo que queremos que quede más en claro. Que tenemos conocimiento que somos salvos por fe. Juan 3:16, todos nos lo sabemos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero, más abajito, vamos a definir un poquito más eso. Vamos a Juan, capítulo 3. Porque luego llegamos a una parte errónea y luego si no tenemos conocimiento bien de eso, hay doctrinas que nos enseñan que nuestra salvación es por obras. Y nosotros decimos que es por fe. Pero aquí Pedro nos está diciendo que vamos a ser juzgados por obras. Tenemos de escudriñar, y es algo muy hermoso, hermanos, que nos enseña la Escritura. Dice Juan 3:16, vamos a desde 16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Tenemos la vida por fe? Sí. Pero dice más abajo, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Qué dice? El 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Cuando nosotros predicamos la palabra a una persona, estamos frente a otra persona, estamos predicando el Evangelio, ¿qué cree que estamos predicando? Un juicio. Cada vez que nosotros predicamos a una persona, estamos predicándole un juicio. Lo que nos está diciendo Juan 3:16 al 18. Que si ellos llegan a creer, ¿qué dice el 16? Tendrán la vida eterna. Pero, ¿qué nos dice el 18? El que no cree, el que en él cree, exactamente. Pero el que no cree, ya ha sido condenado. En el juicio que nos está hablando Pedro, no es este juicio. Porque en realidad vamos a recibir dos juicios. Dos juicios. Un juicio va a ser para salvación. El día que a nosotros nos predicaron, nos estaban exponiendo un juicio delante de nosotros. ¿Crees o no crees? ¿Haces a un lado la obra de Cristo o la aceptas? ¿Eres salvo o eres condenado? Ese es el juicio. Esa es la salvación por fe. Pero dice que vamos a ser juzgados por obras. ¿Cómo ven ustedes, hermanos? El inciso B dice, paga conforme a nuestra obra. Vamos a ver Vamos a ver primero Mateo 25:31. Mateo 25:31. ¿Se acuerda que los apóstoles le hicieron varias preguntas en ese capítulo al Señor Jesucristo? Y esta es una de las preguntas.
Vamos a leer unos capítulos nada más para comprender de qué se trata el juicio del día de la venida del Señor Jesucristo. Ese ya no va a ser para salvación. La salvación ya lo tuvimos cuando llegamos a creer, o fuimos condenados cuando llegamos a rechazar y seguimos rechazando la palabra. Dice así: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, se sentará en su trono de gloria y será reunida delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos. No está diciendo que va a haber la salvación de unos y a ver a quien condena. Dice que ya de antemano está apartando unos de otros. Y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre y heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Y qué dice? Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogiste. ¿Son obras o no son obras? No estamos siendo salvos por obras, especifico, sino que vamos a ser juzgados también por nuestras obras. ¿Y por qué vamos a ser juzgados por nuestras obras? Porque hay una recompensa para aquellos que obran para mí. O sea, que aunque ya somos salvos por gracia, por medio de la fe, gratuitamente, aún nuestras obras van a ser recompensadas. Si bien un cristiano no tiene buenas obras, será salvo por su fe. Pero las obras le suman a la recompensa, según lo que explica Pablo y Cristo. Y también las obras serían evidencia de la fe. Exactamente. Porque si digo soy cristiano y amo a Dios, pero en mi vida no hay obras, siempre soy mentiroso. Yo nunca creí, nunca fui cristiano, nunca creí en Cristo. Muéstrame tu fe sin tus obras. Ahora, vamos a ver Efesios. Ya nomás para ver que tienen que ver algo las obras también. Efesios capítulo 2. Vamos a leer desde el 8 hasta el 10. Efesios capítulo 2, versículo del 8 al 10. Dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Nos está hablando de la salvación por fe. Esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Pero qué dice el 10? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Muéstrame tu fe sin tus obras. Bueno, seguimos. ¿Sí queda claro ese punto, hermanos? Sí, o sea que no somos salvos por obras. Exactamente. Pero la evidencia de nuestra fe Son las obras. Fuimos salvos para buenas obras, pero no fuimos salvos por obras, sino por fe. Y es el resultado, si hemos creído en Cristo y el Espíritu Santo habita en nosotros, pues va a haber fruto del Espíritu Santo. Exactamente. Entonces, no necesito una fundación, un club de beneficencia, donde todo el mundo se entere, para que digan, ya, qué buena onda. No, o sea, finalmente es espontáneo, no se premedita, no se hace un proyecto de, a ver, hoy me tocan hacer 10 buenas obras, sino que espontáneamente van a descubrir. Por eso la misma Escritura nos explica que debemos dejar de hacer lo malo y aprender a hacer lo bueno. Pero ¿cómo aprendemos a hacer lo bueno? Con la palabra inspirada, con la palabra que Dios nos ha dejado. Y Cristo dice, sigue mi cruz, o toma mi cruz y sigue. así es. Dice, porque todo aquel que pierda su vida, todo aquel que busque su vida la perderá, y todo aquel que busque su vida la perderá, y todo el que la pierda por causa de mí la hallará. Punto número 2. Dice
en el capítulo, en el mismo 17 dice, en el mismo 17 dice, si invocáis al Padre, aquel que sin acepción de personas juzga al de la obra de cada uno, conducíos en temor. Ya explicamos qué es el temor, ¿no? Conducirnos en adoración todo el tiempo de vuestra peregrinación. Ya sabemos qué es peregrinación. Todo el tiempo es todo el tiempo de nuestra vida, porque el tiempo está regido por todo lo material, Dice el 18, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir. Punto número 2, que fuimos rescatados de una vida vana. ¿Sí recuerdan, hermanitos, antes de llegar al Evangelio, llegar a estudiar la Escritura, cómo era la vida en la antigüedad? Era vacía. No había alguna esperanza en nosotros. No más pensábamos en lo terrenal y nuestro tope era lo terrenal. ¿Qué voy a hacer de aquí a un mes? ¿Qué voy a hacer de aquí a un año? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a tener? ¿Cuánto voy a ganar? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Pero sin embargo, dice, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir. En Romanos 3:10 dice así, como está escrito, se me fue el versículo. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Dice la Escritura en Romanos 3:10 que para Dios nos volvimos inútiles delante de Él, porque hacemos todo lo que a nosotros nos place. En Marcos 10:45, vamos a Marcos 10:45. Recuerden el punto número 2, porque fuimos rescatados de una vida vana. Dice el 45, porque el Hijo del Hombre vino para no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El rescate que vino a hacer por cada uno de nosotros. Imagínense aquella vida que llevábamos, recordando nuestros viejos andares, nuestra vieja manera de vivir. Ahora yo en mi persona veo en otras personas la manera de vivir que yo tenía yo y me avergüenzo cómo me comportaba yo. Pero ¿cómo pude llegar a ver esa situación? Cuando fui rescatado por el Señor Jesucristo. ¿Por qué? ¿Cómo? Por su palabra. Cuando llegué a creer en su palabra. Punto número 3. Dice, el valor de nuestro Salvador. Dice el mismo capítulo 18, el cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles, que no se asemeja como oro, plata, sino fuiste rescatado con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. La preciosa sangre del Señor Jesucristo.
el sacrificio. Él siendo el creador, vino a humillarse, a ser uno igual que su creación, para que usted y yo pudiéramos ser rescatados, ese rescate que nos está hablando Pedro. Inciso A, el sacrificio. El sacrificio, la sangre preciosa. Está hablando del sacrificio. Vamos a ir a Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 8. Filipenses. Capítulo 2, versículo del 5 al 8. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Qué dice el 8? Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese gran sacrificio. No estimó el ser igual a Dios, sino que dice que se despojó a sí mismo y tomó la forma de siervo. Vino a servir, como leímos en el capítulo anterior. Vino a servir y se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese gran rescate que Él vino a hacer. Eso que nosotros no podíamos hacer. Inciso B, su naturaleza inmaculada. Su naturaleza inmaculada. Dice, sino con la sangre preciosa de Cristo como de cordero, sin mancha y sin contaminación. Esto lo sabemos, ¿no? Él, dependiendo el relato histórico de la Biblia, de las Sagradas Escrituras, nos dice que Él nunca pecó. Eso lo vemos en 2 Corintios, capítulo 5, 21. 2 Corintios, capítulo 5, 21. Dice así: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Aquel que no hizo pecado, aquel que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. En ese mismo inciso, ese ya no vamos a leer, pero lo pueden estudiar. Primera carta de Juan 3:5. Bueno, es lo mismo, ¿sí? Primera carta de Juan 3:5. Ese lo apunta en el mismo inciso B. Inciso C, su gran amor eterno. Su gran amor eterno, inciso C. Dice, sino con la sangre preciosa de Cristo como cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Su gran amor, un amor eterno, porque dice que desde antes de la fundación del mundo. Dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, ese sacrificio, pero manifestado en los postreros tiempos de vosotros. El amor, dice, en los postreros tiempos por amor de vosotros,
Primera carta de Juan, en esa misma primera carta de Juan, más adelantito, capítulo 4, versículo 10. Primera de Juan 4, 10. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice, en esto consiste el amor, en que nosotros hayamos, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Un amor eterno por ese sacrificio, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Inciso D, su obra mediadora. Dice el 21, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y vuestra esperanza sean en Dios. Mediante el cual creéis en Dios, mediante aquel sacrificio creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Vamos a ir a primera carta de Timoteo, capítulo 2, versículos 5 y 6. Y con este versículo terminamos, hermano. Primera carta de Timoteo, capítulo 2, versículos 5 y 6. ¿Tenemos, hermanos? Dice así: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. El cual se dio mismo en rescate. Espero, hermanos, y esto nos ayude, nos sirva para poner más nuestra mira en nuestro vivir, exponer nuestra vida a la luz de las Escrituras, a ver si estamos haciendo lo que a Dios le agrada o lo que a Dios le aborrece. Si estamos haciendo la obra que Dios le agrada o la obra del mundo. Porque hay veces que aunque hemos creído, tenemos una parte todavía que nos agrada lo del mundo. Y así que, hermanos, la exhortación de Pedro es que debemos aprender a conducirnos todo el tiempo de nuestra vida, todo el tiempo de nuestro peregrinaje aquí en esta tierra, en adoración a Dios. En adoración a Dios. Pues espero, hermanos, si les haya servido la exposición de la palabra esta mañana. Vamos a hacer una oración y seguimos. Señor Padre eterno, hoy le damos gracias, Padre, porque nos muestra usted la grandeza de su poder. Su grande amor, Padre mío, que desde antes de la fundación del mundo usted ya había predestinado a su Hijo para que viniera a derramar su sangre por cada uno de nosotros, para que fuera ese rescate eficaz, Padre, de una sangre preciosa. Permítenos, Padre mío, comprender claramente cada día más el sacrificio del Señor Jesucristo y que cada día en nuestras vidas se vea reflejado ese sacrificio, ese rescate. Ante todo aquellas personas que nos rodean, que no han creído en su palabra, Padre,
Que vean, Padre mío, ese rescate que Cristo vino a hacer por cada uno de nosotros. Que vean el sacrificio que no fue de en balde, Padre. Permítenos, Padre, llegar a comprender su grandeza, así como lo hizo Job, así como lo hizo Isaías, cuando vieron su gran majestad y se arrodillaron y vieron, Padre mío, que no somos nada delante de usted, y sin embargo, usted envió a su Hijo para que nosotros pudiéramos tener comunión con usted. Le agradecemos, Padre. Le pedimos que esta semana pongamos por obra todo lo que hemos escuchado y pongo en sus manos todo lo que prosigue del culto en nombre precioso de su Hijo Jesús. Amén. Tenemos unos minutitos, hermanos.